tanto tiempo en el desierto, y eso debería, hermanos, de poner las barbas en remojo en cuanto a nosotros, porque pudiera ser, hermanos, que algunos procesos que pudiéramos estar pasando, pudiera ser, hermanos, que son algunas cosas, algunas actitudes que le pasó al pueblo de Israel. Por ejemplo, dice la Biblia que el pueblo de Israel pasó el desierto ese tiempo porque era un pueblo desobediente, era un pueblo orgulloso, hermanos, era un pueblo que se iba en pos de los ídolos. Usted sabe que hablando de los ídolos, ¿verdad? No es una imagen como tal ya en nuestro tiempo, sino es algo que le quita el lugar que le corresponde al Señor. Hemos platicado mucho de eso, ¿verdad? Un Dios puede ser un hijo, hermanos, puede ser el carro, puede ser el trabajo, puede ser, hermanos, alguna situación que la podamos ver que le quite el tiempo al Señor. Pero otra de las actitudes por el cual Dios metió a proceso al pueblo de Israel fue a poder fallarle al Señor. Entonces diríamos, como dice nuestro dicho, hermanos Chapín, ¿verdad? Pan para tu matate. Se lo dije a Pedro para que le escuchara, ¿qué? Juan, ¿verdad? Entonces el Señor le está diciendo a Corintios, miren esto, el apóstol Pablo le está hablando, pero le está hablando a Iglesia Oasis Viacanales, pero también le está hablando a Iglesia Dios es bueno. ¿Qué cosas, hermanos, pudo haber cometido el pueblo de Israel? Entonces le dice, miren, aprendan de ellos, que no les sucedan, que sea como un ejemplo para ustedes en este tiempo. Y cuando nosotros le pasamos la lupa, hermanos, a Corintios, hermanos, era una iglesia, mire, y lo que le estaba pasando a Corintios es lo mismo que le está pasando a la iglesia en este tiempo. Hablo en términos generales, la iglesia de Cristo. Por ejemplo, una de las cosas que el apóstol, hermanos, le hace mención a la iglesia es que Corintios no tenía amor. En 1 Corintios capítulo 13 le dice, hermanos, si yo hablaré lenguas angelicales, ¿verdad? Pero no tengo amor, nada soy. ¿Qué cosas ha identificado usted, hermanos, acerca de Corintios que el apóstol Pablo amonesta? Dice la Biblia que habían divisiones. Y al apóstol Pablo le constaba eso, que habían, hermanos, grupos que se estaban formando dentro de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 14, también el pueblo había dejado de profetizar, había dejado de hablar lenguas, hermanos, no seguía las enseñanzas, la doctrina. Y eso, hermanos, realmente a mí me sorprende muchísimo, porque pareciera que lo que le está sucediendo a Corinto le está pasando a la iglesia en este tiempo, ¿verdad? Usted sabe que es la iglesia que no tiene amor, resumiendo, que, hermanos, mire, otra de las cosas es que ya no estaban respetando lo sagrado. Había una profanación en Corintios. Tan así era, hermanos, que cuando el apóstol Pablo en el capítulo 11 menciona y dice acerca de la Santa Cena, que muchos llegaban a echarse los tapis. Le estoy parafraseando esto, hermanos, menospreciaban la cena del Señor. Entonces, tantas cosas que el apóstol Pablo le está enseñando, le está hablando a la iglesia de Corintios, hermanos, que a mí me sorprende. Pero en el capítulo 12 y en el verso 1, pareciera, hermanos, que usted sabe que cuando nosotros empezamos a ver que el apóstol Pablo era uno de los apóstoles del Espíritu Santo, porque hemos aprendido, ¿verdad? Que está el apóstol, ¿verdad? De Dios, que del Padre, que es Jesucristo. Están los apóstoles del Hijo, que fueron los 12, pero están los apóstoles del Espíritu Santo. Y esa hay una controversia, ¿verdad? Acerca de esto, porque muchos hermanos ya no creen en los apóstoles. Y incluso dicen que el apóstol Pablo es el último de los apóstoles, y no. Entre ellos usted sabe que eligieron a Matías de los apóstoles, el sucesor de Judas, pero también, hermanos, estaba Bernabé. Incluso Bernabé lo eligen antes del apóstol Pablo. Pero, hermanos, el apóstol Pablo, ya siendo como un ministerio primario, sabía que esta iglesia lo tenían a él, pero hacía falta lo profético.
Y es que, hermanos, en Crónicas dice la palabra, cree en Dios, hermanos. Déjenme leer aquí para no cruzar el verso. Aquí lo tengo. Dice segunda de Crónicas, hablando de los profetas, le dice a esta iglesia: cree en Dios y estáis seguros. Y dice: creed en los profetas y seréis prosperados. O sea, la iglesia de Corintios, hermanos, tenía apóstoles, pero habían descuidado lo profético. Yo no sé si aparece, por favor, si me hacen ahí de presentar en 1 Corintios capítulo 12. Y el apóstol, hermanos, Pablo le dice a esta iglesia que no fueran ignorantes. Hermanos, y eso a mí me sorprende, porque en este tiempo la iglesia, hermanos, mire, con eso de la inteligencia artificial, hermanos, que wow. Ayer platicamos con algunas personas de trabajo, como, hermanos, por ejemplo, usted le recetan algo. ¿Qué es lo primero que hace usted? Se pone a leer y ahí le sale, hermanos, todas las los síntomas que este medicamento pueda de alguna forma curar. Pero también, ¿cómo se llaman las reacciones? ¿Cómo? Adversas. Sí, que si usted es alérgico a algo, hermanos, le puede afectar. Contraindicaciones, ¿verdad? Y usted sabe que todos estos medicamentos, por mucho, hermanos, hay estudios donde dicen que dañan los órganos, ¿verdad? Muchos de ellos, hermanos, el hígado, el páncreas y tanta cosa que hay, porque son medicamentos que son procesados en industrias químicas y pasan en laboratorios. Pero, hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo de Corintios, hermanos de la iglesia, estaban siendo ignorantes y acerca de los dones. Y en el verso 1 dice: en cuanto a los dones, no quiero, hermanos, que entonces, hermanos, como que el Señor le está diciendo: mire, déjeme decir esto, pueden ignorar algo, otras cosas, pero en cuanto a los dones, no sean ignorantes. ¿Cuántos ignorantes, perdón, no lo estoy ofendiendo, hermanos, pero cuántos ignoramos muchas cosas acerca de los dones espirituales? Entonces, mire, pues lo que le está diciendo mencióneme alguno de los 18 dones que nos habla la palabra. No me dejó conectar aquí, hermano, o yo lo tengo que hacer, que estaba tan acostumbrado que me pedían la tablet. Entonces, hermanos, tenían al apóstol, pero habían descuidado lo profético. Y la palabra del Señor, ustedes hemos aprendido, hermanos, que el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. O sea, estaba lo apostólico, pero no se estaban edificando en lo profético. Entonces le dice: mire, no ignoren acerca de los dones espirituales. Entonces, algo que está pasando en manos en la iglesia del Señor es que mucho pueblo ya no está profetizando. Mucho pueblo ya no está hablando lenguas. Mucho pueblo, hermanos, le pasa como aquellos hombres que le dicen al apóstol, el apóstol Pedro le dice: ¿ustedes fueron llenos del Espíritu Santo? Y ellos le preguntan: ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Hermanos, mucha iglesia en este tiempo no está buscando lo profético, que es a través de los dones espirituales. Y el apóstol Pablo les dice: hermanos, entonces lo que el apóstol nos está diciendo, le está diciendo a Corintios, para que lo escuchemos nosotros: miren, no seamos ignorantes en cuanto a los dones. Diríamos, déjeme mencionar esto, porque hay diferentes dones, pero los dones espirituales que da el Espíritu Santo, no sean ignorantes acerca de esto. Entonces tenían al apóstol Pablo, pero no estaban caminando en esto. Pero en el verso, hermanos, que quería leer, y está en el capítulo número 14, otra vez el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: es que, hermanos,
Pongámosle la lupa, vaya a estudiar en la noche qué cosas le estaba pasando a Corintios. Y como que el Señor ahí nos está hablando. Pero en el verso, hermanos, 12, en el verso 14, si me lo pueden poner por ahí, por favor. Les dice en el verso 14. ¿Alguien tiene 14:1? Procurad alcanzar el amor. ¿Qué le suena a usted entonces lo que le está diciendo el apóstol Pablo? Habían perdido el amor. Pero el amor ¿hacia quién? Hacia Dios. Pero ¿dónde se reflejaba? Ajá, pero ¿dónde se refleja? Porque según lo que dice Juan, ¿cómo dices que me amás si no amáis a los que estás viendo? Entonces, ¿a quién me han dejado de amar, Corintios? Entre hermanos. Entonces le dice: procurad alcanzar el amor, pero desead ardientemente los dones espirituales, pero les hace énfasis. Miren, los 18 dones ahí están, son hermosos, pero sobre todo, ¿qué tiene que fluir en la iglesia? Pero sobre todo, desead ardientemente los dones, pero sobre todo, miren, hermanos, es que yo quiero hablar y me quiero adelantar. Es que tiene que haber una sinergia entre lo apostólico y lo profético. Si solo está lo apostólico, hermanos, amén, pero tiene que haber un complemento que es lo profético. Corintios no estaba, hermanos, había matado a los profetas. Yo ahorita le quiero decir algo. En Mateo capítulo, voy a poner aquí la presentación para ir viéndola. En Mateo capítulo 20, Lucas creo que es, deme un segundito acá. Ahorita le voy a dar el tema, hermanos, de esto. Yo creo que no está acá. Si no, tal vez me van poniendo ahí los versos. Que eso, miren, hermanos, es lo complicado de uno adaptarse a esos dispositivos. Pero aquí lo tengo, déme un segundo. Veamos Efesios capítulo 2, verso 20. Gracias, ahí está, gracias. Entonces yo quiero, hermanos, hablarle acerca de esto. Miren, hasta aquí puse la sinergia.
derribar todo muro que se ha levantado en este tiempo a lo apostólico. Pero ¿sabe cuál es el objetivo de esto? Es que la iglesia no sea bendecida a través de estas dos unciones, hermanos, gloriosas que se están manifestando en este tiempo. Entonces, la iglesia de Jesucristo en este tiempo necesita entonces la enseñanza de los apóstoles y de quiénes, de los profetas. Efesios capítulo 2 verso 20. Entonces, hermanos, mire otro pasaje que hace relación entre lo profético y lo apostólico. Lucas 13:34. Usted sabe que nosotros somos la Jerusalén espiritual. Y el Señor, hermanos, mire, hay un pasaje que el Señor le dice a Jerusalén, le dice: si hubieras conocido el tiempo de tu visitación. Y es que este es un tiempo de la visitación, hermanos, del Señor a través de su Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es importante que el tiempo final que nos ha tocado vivir es un tiempo glorioso. Pero necesitamos que nuestros ojos se abran para poder entender la visitación del Señor en este tiempo glorioso. Entonces le dice a Jerusalén, le dice: Jerusalén, Jerusalén. Le voy a leer la Reina 60. Jerusalén, Jerusalén, que matas a quienes. ¿Quién está matando a los profetas? Jerusalén. ¿Y nosotros somos la Jerusalén? Entonces, ¿no será que en este tiempo la iglesia está matando a los profetas? Y ahorita le voy a explicar por lo menos algo que el Señor me daba, cómo se está matando a los profetas en este tiempo. Que matas a los profetas y apedreas a quienes. Esa palabra enviados, por eso le puse el numeral, hermanos, del griego 649, que dice, que quiere significar apostelos, que viene la palabra apóstoles. Entonces lo que está hablando aquí son dos cosas: que Jerusalén estaba matando a los profetas y a los apóstoles, aquellos que han sido enviados. Y le dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pero ¿cómo será en este tiempo estar matando lo profético, hermanos? Y lo apostólico. Por lo menos yo he identificado dos, pero si usted, el Señor le da algo, por favor, puede ser de bendición. ¿Y sabe cómo se mata lo profético? O la profecía, o la unción profética. No profetizando. No profetizando. Se puede estar matando a los profetas. Segundo, dando profecías falsas. Dice el Señor que será la presidenta de no sé qué año. Desde el vientre de tu mamita te escogió Dios. ¿Se cumplió la profecía? ¿Y de qué forma se mata lo profético? Y era de una misión. Entonces, hermanos, cuando damos profecías o la iglesia está dando profecías falsas, se está matando lo profético. Entonces lo mismo le estaba pasando a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿que matas a quiénes? A los profetas. Por eso, hermanos, bien delicado el tema de profetizar, porque se nos va a pedir cuentas. Porque usted sabe que se puede profetizar, hermanos, por algún sentimiento, alguna emoción. O dice el Señor y no fue el Señor. Y estemos dando profecías, hermanos, y no se cumplen. Y la gente y las redes se encargan, hermanos, y hermanos, y eso hace matar las profecías. Pero usted sabe que cuando Dios lo dice, ¿verdad que Dios lo cumple? ¿Sí? ¿Lo cree usted que cuando Dios lo dice? ¿Ha escuchado una profecía usted que Dios lo ha marcado? Cuando yo vine a esta casa, hermanos, y siempre lo testifico, veníamos con mi familia con una incertidumbre
¿Será tu voluntad, Señor, que salimos de aquel lugar? Y si no era el tiempo, y si no era, hermanos, y vengo un domingo acá y nadie casi me conocía. Y una hermana que estaba en la alabanza, que ya no está acá, o sea, en la iglesia, dice el Señor, hijo mío, que la decisión que has tomado ha sido la correcta. Créame que eso vino a ser como un bálsamo a mi vida y fue una confirmación de parte del Señor. Hermanos, cuando es de Dios se cumple y se viene a recibir, hermanos, viene, hermanos, a despertar en nosotros como una esperanza. Pero deberíamos de tener cuidado porque aquí Jerusalén estaba matando y apedreando a los profetas. ¿Y a quiénes? A los apóstoles. Hermanos que están acá, ¿cada cuánto profetizas, hermano? Yo pienso, hermanos, que cuando alguien tiene el don, tendría que fluir, hermanos, en los dones. No solo profetiza hoy, hermanos, de aquí hasta en 6 meses. Ahí hay gato encerrado para mí. Porque cuando Dios hace las cosas, hermano, dice la Biblia que cuando cayó la unción profética en Saúl, dice que fue trasladado a otro hombre. Y eso debería ser, hermanos, cuando alguien profetiza, que no solo, hermanos, ni estar forzándolo, hermano, profetiza, no, tiene que fluir la palabra. ¿Cuántos profetizan aquí? Levante su mano con toda libertad. ¿Cuántos profetizan? Miren, hermanos, qué abundancia, palabra. Entonces te pregunto, ¿no será que el no profetizar pudieras estar matando lo profético? No te estoy acusando, por favor, pero deberíamos de reflexionar en esto. Porque no creo, hermanos, que Dios nos hable cada 2 meses o cada 3 meses. No. Creo que cuando hay una intimidad con el Señor, hermanos, y se está apartando y hay una santidad, tiene que estar fluyendo la palabra del Señor. Miren, hermanos, yo me siento bien cómodo predicando, con nervios, sí, pero bien cómodo. Yo creo que a todos los pastores nos falta. ¿Por qué? Porque no estamos en casa. Porque aquí tengo la libertad yo de hablar porque no conozco tu vida, hermanos, más que el Señor. Pero uno estar en casa y dice, si lo digo se va a ofender tal hermanita. Y si lo digo se va a ofender porque se ministró esta área. Pero aquí gracias a Dios que tengo la libertad, de hermanos. No de darte, hermanos, duro, darle una ofrenda de palmas al Señor. Y esa es la bendición que tenemos. Pastor, ¿y ahora cómo matamos lo apostólico? Mira lo que dice Hechos capítulo 2 verso 42. Y perseveraban ¿en qué? ¿En la doctrina? Te pregunto, no me respondas. En este tiempo la iglesia ya no está recibiendo doctrina, hermanos. Están los ministros, hermanos, están en oportunidad, venga a recibir, doctrínese. Si se quedó en el módulo 1, pase al 2, al 3. La gente, hermanos, ya no quiere doctrina. Y hay un peligro cuando la iglesia, hermanos, ya no está siguiendo la doctrina de los apóstoles. Mira estas 4 características que tú ya las sabes, hermanos, en cuanto a lo apostólico. Y perseveraban, esa palabra doctrina también se traduce como enseñanzas. Por eso, hermano amado, que estás aquí, que tal vez estás empezando, busca y pide. Pastor, hermanos, diáconos, ¿dónde está el día para recibir doctrina? Necesito esa leche, porque si no nos vamos a morir espiritualmente, porque la doctrina, la enseñanza es como una leche para nosotros, hermanos, para que maduremos, para que lleguemos a la estatura, hermanos, que el Señor anhela de su novia. Porque te repito, Dios no viene por una iglesia ista, no viene por una iglesia birrinchuda, hermanos. Viene por una iglesia madura, una iglesia que dé la estatura de Él. Pero si no agarramos la doctrina,
pudiera ser que estamos matando, hermanos, lo apostólico. Dice, perseveraban en la doctrina los apóstoles, en la comunión del partimiento de su santa cena, y que eso es bien importante. Yo ya le he dicho a la iglesia, más a los servidores, hermanos, cuando sea Santa Cena, si tenían algo en la playa, traten de cambiar el día. De ahí cualquier domingo pueden usarla, pero cuando es la convocación, ese es otro punto. Que cuando es Santa Cena hay una convocación, deberíamos de participar, hermanos, en ello. Me dice una hermana un día, pastor, para el Día de los Santos. Fíjese, era Santa Cena, no voy a ir, pastor, porque tengo que ir a adornar. Hermano, me dio risa, pero le dije a mi esposa, mira, después sí hay que hablarle. Le digo, ya le hemos explicado, hemos hablado acerca de las fiestas paganas, de todo. Es que quería cambiar, hermanos, perdona. Es lo que le pasó a Esaú, que menospreció su primogenitura, hermanos. No vas a menospreciar tú una bendición por un fiambre. Y yo me estoy adelantando a esto, por si tenías pensado. Pero mira, la Santa Cena debería ser una convocación, una fiesta al Señor, donde toda su iglesia, porque eso le dice el pueblo de Israel, y esto será una fiesta solemne para ti, todas tus generaciones. Hermano, se tenía que hacer eso. Le puse temporizador y ya me sonó. Wow. Mire, en la comunión y en las oraciones, la iglesia ya no quiere orar, hermanos. Solo quiere chunga, pero orar, doctrinarse, no quiere. Hermanos, uno lo vive. Hermanos, va a haber oración hoy miércoles, tal día. 3, 4 pelones. Pelonas también. Pero no ese es el tema, porque te estoy hablando de la sinergia entre lo apostólico y lo profético. Entonces, yo sé que tú has aprendido esto, hermanos, y lo tienes. ¿Cuáles son las funciones de lo apostólico? Tú sabes que son aquellos que sientan doctrina, que extienden cobertura. Los apóstoles, hermanos, tienen también la función de enviar. ¿Sí? Eso es lo apostólico. Por eso la palabra apostelo es ser enviado. Pero yo he encontrado otras cosas, hermanos, que deberíamos de poner atención, que lo apostólico definitivamente tiene que tener revelación. Se le van a conocer los misterios. ¿Bendices al apóstol tú? ¿A los apóstoles? Porque todo lo que desciende sobre la cabeza desciende sobre las barbas y desciende sobre el pueblo. Hermanos, mira, otra de las funciones de los apóstoles es que abren los ojos. Y en este tiempo hay muchos ojos que están cerrados. Hay mucha iglesia, hermanos, que ya no hay qué hacer. Ya mero se va con el brujo, hermanos. Y ya salgo y no salgo de esto. Y a veces vienen con uno y uno como pastor, que hermanos, casi que dice uno como aquel, vaya, ahora ¿quién podrá defendernos? Pero yo, hermanos, he agarrado una palabra que le dijeron a Moisés con el pueblo. Le pregunta el Señor, ve qué es lo que tienes en tu mano. Permiso, pastor. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Y qué tenía Moisés? Y con esa vara hizo milagros. Entonces yo le he dicho a la iglesia, miren, amados hermanos, la situación se pone cardíaca. Pero lo que le quiero decir es que Dios nos ha dado vara, y con esta vara vamos a ver señales. Se va a abrir el mar cuando los enemigos ahí han estado estorbando. Hermanos, vamos a ver señales en este tiempo. Pero la iglesia ya no cree en los milagros. ¿Cuántos creen en los milagros? No los milagros de Cristo, ¿eh? No sé si están todavía. Entonces, una de las funciones de los apóstoles es abrir los ojos, y otra es proteger, porque lo que le está diciendo, como la gallina junta sus polluelos, así quería yo contigo. Pero ¿a quién les estaba diciendo? ¿Y a quién? Mire, es que ese es otro punto, hermanos. Es que nosotros queremos decir, Padre, háblame audiblemente, quiero verte, quiero que tú me digas.
Y no para eso están los 5 ministerios, hermanos. Dios va a usar vasos para poder bendecirte, para poder hablarte. Y hoy te está hablando. Entonces por lo menos hay más, hermanos, más funciones acerca de los apóstoles. Pero entonces, cuando nosotros vemos qué enemigos se ponen a la doctrina, diríamos aquellos que no reciben doctrina. Aquellos, hermanos, he conocido gente que a veces piden, hermanos, cobertura solo por una identificación y pertenecer a un ministerio. Pero son los más rebeldes, no se sujetan, hermanos. Wow. Solo quieren el nombre, solo quieren cobertura. Entonces, dice el apóstol Pablo, si el cuerpo fuera el ojo, me llama bastante la atención, hermanos, esto. Si el cuerpo fuera el ojo, no me quiero salir, ¿qué sería del oído? Está hablando de los 5 sentidos. O sea, está hablando del cuerpo, pero está haciendo mención de los… ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿Cuántos ministerios tenemos? Entonces, ¿no será que nos está hablando algo el apóstol Pablo a saber de los 5 ministerios? Pero dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Pero me llama la atención es que hace relación el oído con el ojo. Entonces lo veo como apostólico, profético. Entonces veamos acá, hermanos, tú sabes, esto ya lo has visto, hermanos, pero más o menos no es que este sea el orden, lo podemos aplicar de muchas formas. Pero si estamos hablando que son los 5 sentidos, hermanos, si estamos hablando, por ejemplo, yo puse acá, hermanos, a través de lo que nos ha enseñado el apóstol, que la vista es lo apostólico, el oído, lo profético, el tacto, lo evangelístico, el olfato, lo pastoral, el gusto, el maestro. No me quiero detener ahí, hermanos, porque no es el punto. Entonces, como estamos hablando la sinergia de entre lo apostólico y lo profético, entonces le deberíamos de poner atención al tema de la vista con el oído. Existen 3 palabras, hermanos, en cuanto a lo apostólico. Está apostolos, que significa un delegado, un embajador. Está el griego 652, apostelo, que es el griego 649, que es enviar, mandar y meter. Y lo apostole, que es comisión. Estas 3 palabras, hermanos, hacen énfasis a lo apostólico. Entonces, creo que aquí, hermanos, voy aterrizando un poquito. Entonces hay algo, hermanos, que queríamos entender que es lo que hace lo apostólico en este tiempo. Y es que la iglesia de la Laodicea tenía un serio problema, pero así, cardíaco, hermanos. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia en este tiempo. ¿Te recuerdas más o menos qué sentido era lo apostólico? ¿Qué era? La vista. Muy bien. Entonces miran lo que le dicen a la iglesia, la Laodicea. Ella tenía un concepto de ella misma. Es que ese es el problema, hermano. Que a veces, hermanos, pensamos que estamos bien, que los que están mal son los demás, que los que están mal es el hermano que tienes a la par. Pero no sabemos, hermanos, que Dios, así como le dio ojos a los 4 seres vivientes por dentro y por fuera, Señor nos ha puesto ojos por dentro de nosotros para que veamos también nuestra condición. Y la iglesia de la Laodicea tenía otro concepto de ella, y el Señor aquí la bajó de las nubes, porque ella le dice, hermanos, que ella es rica, hermanos, y todo, pero el Señor le dice, ¿por qué dices soy rico? Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes, hermanos,
que eres un miserable, digno de lástima, pobre. Pero me llama la atención porque le dice, eres una iglesia que tiene cegada tus ojos. ¿Cuánta iglesia no tiene cegada su vista, hermano? Esta iglesia entonces tenía sus ojos ciegos, pero ciegos ¿a qué? Entonces, con esto quiero terminar porque quiero ministrar. Aquí sucede algo, hermanos. Aquí se armó un problemón, pero así serio, serio. Hablamos que Jesucristo es el apóstol del Padre. Y sucedió algo, hermanos, que dimensionó esto. Que se habla que Jesús sana a un ciego de nacimiento, que ya era hombre. Sé cuántos años, pero digamos que tenía 40 años este hombre de padecer esta enfermedad en día de reposo. Y se levantaron los religiosos, hermanos, ¿por qué había hecho eso? Y hubo hermanos que hasta querían arrestar a Jesús. Pero me llama bastante la atención en esto, hermanos. Y dice el verso, el capítulo 9 de Juan, en el verso 6 y en el verso 7. Y es que mira, lo apostólico muchas veces hace similitud al agua. Lo apostólico. ¿Te recuerdas que la samaritana, cuando se encuentra con Jesús, se encuentra ¿dónde? En el pozo. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que tiene que haber definitivamente en lo apostólico es el agua, que es la palabra, que es la revelación. Y esta mujer no solo se encontró con el Cristo apostólico, que le iba a dar esa agua en la cual nunca iba a tener sed jamás, sino también se encuentra con lo profético, que es él. Porque él le dice, ¿verdad? Ve a llamar a tu marido. ¿Y qué le dice él? No tengo, le digo. ¿Por qué le dice Jesús? Porque 5 pastores has tenido. Lo deberías aplicar así, ¿va? Y al que ahora tienes. Sí, porque hay iglesia, hermanos, que, mire, pero como estoy aquí, ¿va, hermanos? Espero que no. Una ovejita me dice, mire, usted es mi pastor, me dice, y yo quiero su cobertura. Hermanos, y cuando siento se desliga un mes, yo dije, ¿dónde anda? Anda evangelizando en otro lado, hermano. Anda predicando en otras iglesias. Y no, yo soy su pastor, pues, y no tiene que ser enviado, pues. Entonces, hermanos, pareciera que hay iglesia que tiene 5 y 6 pastores como la samaritana, ¿va? ¿A quién escuchas, hermanos? ¿Escuchas a tu pastor cuando no vienes a la iglesia? ¿O escuchas la voz de otro? Y está bien, pero hermanos, deberías de buscar, porque dice que la oveja escucha ¿qué? La voz de su pastor. Entonces ella se encuentra también con lo profético, porque le dice un profeta. Entonces otra sinergia ahí, lo apostólico con lo profético. Entonces viene Jesús, hermanos, siendo uno de los apóstoles, y habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Ahí hubo un acto profético. Estuvo la unción profética. Te pregunto, ¿eso funcionó para que él recobrara la vista? ¿Solo el barro en los ojos? ¿Ah? ¿Cómo? No. Dice la Biblia que solo se le untó con barro, pero él todavía no miraba. Ah, interesante eso. Y le dijo, ve y lávate en un estanque llamado Siloé. Que este estanque, hermanos, entre paréntesis, dice, quiere decir enviado. Que cuando vas a ver esa palabra enviado es apóstolos. Entonces este ciego
hermanos, se encontró con una unción apostólica y profética. Y fue pues él y se lavó y regresó, ¿qué dice? Viendo. ¿Cuántos anhelamos que nuestros ojos, hermanos, yo anhelo ya no ver las cosas, hermanos, humanamente? Porque si sigues viendo los problemas humanamente, vas a tirar la toalla. Entonces hoy Dios quiere que vengas al estanque de los apóstoles, hermanos, que vengas a lo profético, donde Dios va a poner, hermanos, barro en tus ojos, para que hoy salgas, hermano, viendo las cosas y a los problemas puedas decir: esta es una oportunidad para nosotros. Le puedas decir a tu familia: no nos vamos a quedar tirados, sino vamos a salir de esto. Si has salido de otras condiciones peores, no vas a salir de esta, hermano amada. Y hermano, vamos a salir, porque estamos bajo una unción apostólica y profética. Y mira lo que dice este hombre. Entonces le dijeron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él, que ya te abrió los ojos? Y él dijo: es un... aquí se vieron esa sinergia, hermanos, según lo que dice Efesios 2:20, entre lo apostólico y lo profético. Y no sé, pastor, si me autoriza, pero yo lo quiero hacer con toda convicción, hermano, que hoy Dios quiere abrir nuestros ojos. Y no sé si me ayudan, hermanos, con algunos recipientes con agua. Y quiero invitar a los hermanos que profetizan que vayan preparándose, hermanos, porque hoy el Señor va a hacer algo glorioso en nuestra vida. Yo hace un tiempo, hermanos, hablaba de eso. Yo: Padre, yo necesito ver las cosas como tú las ves para nosotros. Entonces aquí, pero le dicen a este hombre: ¿con qué se lavó este hombre? ¿Con qué se lavó sus ojos? Con agua de lo apostólico. Entonces, quiero ir terminando con esto. Y cierro, hermanos, con esta palabra. Lucas capítulo 19, verso 42. Yo creo, hermanos, que es un tiempo de la visitación del Señor hacia nuestras vidas. ¿Me dejas contarte 2 testimonios? Porque si, hermanos, es que el Señor nos pasa a veces por desiertos para testificar de Él. Yo creo en Cristo de poder, hermanos. Creo en Cristo de poder. Y lo creo, hermanos, porque tú estás hoy sentado acá. No sé dónde estuvieras si el Señor no te hubiera alcanzado. Marcó tu vida el Señor, ¿verdad? Te cambió la vida, hermano. Nos cambió la vida. Siempre testifico, hermanos, que si Dios no me hubiera alcanzado, estuviera muerto en una cárcel. Pero yo creo, hermanos, que Dios, mira, al profeta Elías, dice la Biblia que estamos viviendo, que el espíritu de Elías iba a venir en este tiempo. En el tiempo de Elías había una sequía. Si yo pudiera decir acá cuál es el porcentaje de problemas económicamente que el pueblo está atravesando, me atrevería a decir que es un 99.9%. Pero te quiero decir, hermanos, que Dios puede hacer de lo nada, puede hacer mucho, como le pasó a la mujer de Elías. ¿Dónde estuvo Elías cuando lo mandaron, cuando empezó la sequía en ese tiempo? ¿A dónde se fue? ¿Dónde lo mandó el Señor? Al arroyo de... ¿Qué había en el arroyo de Querit? Agua, lo apostólico. Y después le dice, y lo envió con la viuda de Sarepta. Esa viuda ya no había qué hacer. Ya solo dice la palabra que ya solo se iba a comer el poco de harina que tenía y el poco de aceite, y se iba a morir ella. ¿Cómo veniste hoy?
Pastor, no sé qué va a pasar. Hoy una profecía decía, muchos son los enemigos que se te han estado levantando, acreedores, hermanos, que son potestades que han estado ahí. Pero Dios hoy te viene a decir, yo soy tu oportunidad, iglesia. Pero tienes que recibir lo profético, porque Elías era un profeta. Y si esta mujer, hermano, mire, otra de las cosas, iglesia amada, es que Dios quiere que ordenemos la casa. Esta mujer tenía un desorden en su casa. Pastor, ¿cómo? Sí, sí. Porque ella no había aprendido a darle a Dios lo primero. Cuando el profeta llega, le dice, dame a mí primero. Qué injusto, ¿verdad? Que un hombre le va a pedir, hermanos. Para la mente humana, ella dijo, ¿cómo me vienes a pedir? Si yo soy el que tengo necesidad. Y por favor, no estoy manipulándote para que des ofrenda hoy, no es eso. Pero el profeta le dice, dame a mí primero. En otras palabras le dice, mira, pon en orden tu casa, dale a Dios lo primero y Dios te va a recompensar. Le decía el profeta, yo soy tu oportunidad. Y le fue bien a esa mujer. ¿Cuánto tienes en tus manos? ¿Cuánto tienes en? Ay, pastor, Dios te puede sorprender hoy, hermano. Hace un tiempo el Señor nos había bendecido con una, no sé si cortamos, por favor. El Señor nos había bendecido